voy a presentar la carta apostólica Aperuit Illis del Papa Francisco. Con ella se instituye el Domingo de la Palabra de Dios a celebrar todos los años el tercer domingo del tiempo ordinario. Aperuit Illis son las primeras palabras de la carta tomadas de Lucas 24, 13-45. En el apartado Los discípulos de Maús y las últimas instrucciones a los apóstoles. Allí leemos: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Jesús es el primer exégeta. La exégesis explica las Escrituras. Es la ciencia que nos ayuda a leer entendiendo lo que los autores quisieron decir cuando dijeron lo que dijeron y cómo lo dijeron. La Biblia y la Sagrada Escritura es una biblioteca, un conjunto de 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Son escritos y reescritos en distintos siglos, lenguas y culturas: hebreo, griego y luego traducción al latín. Nos podemos preguntar: ¿es necesaria la explicación de las Escrituras? Es imprescindible, por lo que acabo de decir. La lejanía en el tiempo y en el espacio con respecto a nuestro hoy. El Papa instituye el Domingo de la Palabra de Dios para que al menos un domingo al año esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Yo lo que voy a hacer ahora es comentar estas tres acciones: explicar, reflexionar, divulgar. ¿Qué supone celebrar? ¿Por qué hay que celebrar la palabra de Dios? Pues porque la palabra de Dios es una buena noticia para toda la creación, hoy y siempre. La palabra de Dios recogida en la Biblia es la historia de la salvación y fue escrita para nuestra salvación. Es la historia de la presencia y compañía de Dios con nosotros. Dios se ha encarnado en todas las criaturas, que las ha creado por amor y les ha ofrecido un plan salvador en Jesús de Nazaret. En él nos dice cómo podemos conseguir nuestra plenitud humana, nuestra salvación, nuestra liberación del mal y nos da fuerza para hacer el bien. En esto nos jugamos nuestra felicidad y el sentido de nuestra vida. Segundo, reflexionar. Sinónimo de reflexionar es pensar, comprender, actualizar, en suma, estudiar la exégesis y la hermenéutica de los textos bíblicos. Lucas dice que Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Parece que a la primera no lo comprendieron y tuvo que abrirles el entendimiento y el corazón para que las comprendieran. Porque las Escrituras hay que entenderlas con el corazón para comprenderlas en profundidad. La palabra de Dios viene expresada en unos textos con un contexto, con una música y una letra, con una letra y con un espíritu, con una superficie y con una profundidad. Necesitamos
los aportes de la exégesis y la hermenéutica para saber lo que significa lo que leemos o escuchamos. Los necesitamos para hacer la palabra verosímil y asimilable, y así pueda ser transformadora de nuestra vida. Jesús también en esto nos dio ejemplo. Fue el primer exégeta al explicar las escrituras a los discípulos de Emaús. Si nos quedamos en una lectura literal, no nos enteramos de nada. Nos quedamos en la superficie y perdemos el mensaje. La palabra es inspirada y tiene que ser inspiradora para el hombre de hoy, para que así pueda ser transformadora. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué me dice a mí hoy esta palabra? Para poder leer con comprensión necesitamos una formación permanente en la palabra de Dios y generar un hábito de lectura orante diaria de la palabra de Dios. Por último, divulgar brevemente. Como seguidores de Jesús, tenemos un compromiso con la evangelización y el reino de Dios. Y la mejor divulgación que podemos hacer es con el ejemplo y el testimonio. Para terminar, voy a hacer una oración inspirada en el comentario que hacen los discípulos de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Señor, que arda nuestro corazón con tu palabra en la oración, como arde el hierro en la fragua con el fuego. Amén.